Bueno, pues como voy a intentar estar cada jueves aquí en Facebook y en YouTube, quiero contarles una historia que tiene que ver con lo que hago y con todo lo fantástico que puede pasar en la vida de alguien que se arriesga, ¿no? A soñar. Y no porque me ponga de ejemplo de que, wow, la soñadora o algo así, sino hace un tiempo me hicieron una entrevista donde me preguntaban si yo era una mujer de éxito. Y me acuerdo que un poquito como que me desconcertó la pregunta, pues porque el éxito lo asociamos a tener mucha lana, a ser reconocido, aplaudido, etcétera. Y me salió del fondo del alma una contestación que todavía resuena en mi corazón, en donde dije que si no haber traicionado los sueños de la niña de 10 años que fui y que anhelaba ser escritora, era ser exitosa, por supuesto que era una mujer exitosa. Entonces les cuento esta anécdota porque realmente cuando yo tenía 10 años soñaba con ser escritora y empezaba a escribir mis primeros versos, mis primeros poemas. Y por supuesto mi papá me corregía todas las ortografías pésimas que yo tenía. Y yo esperaba, pues, si no el aplauso, sí, el que les pareciera o le pareciera a las personas que yo les enseñaba, a los maestros, interesante lo que yo escribía. El chiste es que pasaron los años, tuve la fortuna de publicar mi primer libro a los 29 años y luego he publicado otros dos. Y realmente ha sido un camino muy interesante porque cuando yo le planteé a mi padre que yo iba a ser escritora, me dijo, ¿y de qué vas a vivir? Y yo creo que es lo que nos pasa a todos los que queremos hacer alguna actividad creativa, alguna actividad en donde el arte o en la cultura o en todas estas acciones que a veces son poco valoradas por la comunidad o por las instituciones o por la iniciativa privada. En fin, no es una charla de quejas, sino un poquito platicarles acerca de estos procesos maravillosos que tiene la creatividad, que tiene la literatura, que tienen el arte y que son parte esencial de nuestra condición de ser humano. Muchas veces hay personas que dicen, yo no soy artista, yo no soy creativo, es que los artistas son raros. No, yo creo que todos somos artistas. Hay quien plantea que hay que hacer de la vida una obra de arte. Y bueno, este preámbulo, que no quiero que dure mucho para no aburrirlos, es para comentarles que a lo largo de mi experiencia, que no es única, sino que yo creo que cada quien tiene que vivir su propia realidad, pero a lo largo de esta experiencia personal he descubierto que hay mucho dentro de nosotros que ni siquiera sospechamos. Hay conocimientos, hay intuiciones, hay habilidades, hay dones que si no los exploramos pueden perderse o pueden permanecer inactivos, ¿no? A mí me encanta que al principio, sobre todo hasta como los 35 años, los libros y los cuentos que yo escribía pues son literatura fantástica, ¿no? Y hablan de personajes ficticios, de sirenas, gárgolas, esfinges, monstruos femeninos que me encantan. Entonces yo siempre decía, y en mi primer libro lo puse en la cuarta de foros, esto no es real, pero lo que intento con escribirlo es pretender que los seres humanos abramos una puertita, un umbral, y asomarnos a lo que hay más allá de lo que vemos, más allá de lo que creemos, más allá de lo que damos por sentado y por hecho. Y entonces ha sido interesante y es lo que les quería comentar en esta emisión, que después de los 30 y tantos años, yo tenía la noción o la certeza de que el mundo racional, la lógica, yo fui a la universidad y estudié psicología, entre otras cosas, pues era lo único que nos daba acceso a la realidad. Y afortunadamente para mí, muchas desgracias que me acompañaron permitieron que yo empezara a buscar otras alternativas además de la ciencia y la razón. Tenía la literatura como herramienta de sanación, que lo fui descubriendo poco a poco, y también empecé a caminar los senderos de la curandería, del chamanismo, del tarot, las flores de Bach, el yoga.
Y bueno, pues lo fascinante ha sido descubrir que mucho de lo que se habla en estas terapias alternativas, en estos mundos alternos que hablan de espíritus, de energías, en esta realidad otra de la que muchos nos burlamos en algún momento, es una fuente de conocimientos, es una fuente de poder, es una fuente de apertura mental que nos da herramientas, que nos ayudan a salir de este dar vueltas en círculos por las mismas cosas, por creer que el mundo es nada más lo que se dice, lo que nos dijeron nuestros padres, lo que dice la sociedad, y romper esa cárcel que mentalmente se construye, socialmente se construye, culturalmente se construye y que no tiene nada que ver con todo lo que podemos llegar a ser. Entonces, esta es una invitación. Yo estoy abriendo nuevamente el umbral, que es este espacio donde me he dedicado a echar el tarot, a hacer terapias de flores de Bach. Pero además he dado talleres de creatividad en donde realmente ha sido fascinante el resultado y le pediría a todas las personas que han tomado conmigo estos talleres que hagan un comentario aquí abajo, por favor, para que cuenten ustedes lo que les ha pasado, porque creo que a veces nos restringimos, nos limitamos y podemos ser mucho más de lo que somos y hacer mucho más de lo que hacemos y darse la oportunidad de liberar de esas ataduras nuestra mente, nuestro corazón, nuestra energía. Bueno, pues es una oportunidad grande. Y quiero yo abrir, insisto, este espacio tanto para quien quiera dialogar en lo privado a través del Messenger, tanto para hacer una cita, para una lectura de tarot, que es como un mapa de vida que te refleja, pues, qué onda, cómo estás, hacia dónde vas, cuáles son alternativas, cuáles son potenciales que tú tienes. Y sobre todo porque también en el taller del héroe estoy retomando el tarot y este camino que hablan los historiadores de las religiones y los analistas de temas importantes como la cábala y otras doctrinas, el yoga, etcétera, que todos tenemos que realizar un recorrido. Y ese recorrido es común, todos tenemos que pasar por diferentes etapas. Carl Gustav Jung, que fue un gran psicoanalista, alumno de Freud, decía que este proceso, este sendero que hay que recorrer y que él descubrió en el tarot, o que supo interpretar, es un proceso de individuación, un proceso que te lleva a recorrer diferentes posibilidades, aspectos de tu propia psique, de tu propia personalidad que ni siquiera sospechabas. Aspectos ocultos, aspectos aterradores, por supuesto, los monstruos que nos habitan, pero aprender a darnos cuenta que somos muchos. No solamente eres la mamá o solamente eres la amante o solamente eres la maestra o solamente eres el doctor o el ingeniero. Hay mucho más dentro de cada uno de nosotros y en la medida en que exploremos esas posibilidades, pues estaremos en paz, felices, porque dicen los curanderos con mucha sabiduría que aquel que no viene a cumplir su misión, que no conoce su misión, que no reconoce quién es, su verdadero rostro, dirían los antiguos nahuas, su verdadero corazón, está condenado al sufrimiento. Entonces yo creo que estos símbolos, estas leyendas, estos mitos, el arte en general, nos hablan de este camino que tiene que ver con el espíritu, que tiene que ver con la realidad, que tiene que ver con la trascendencia de nuestra condición humana. Entonces, si te animas, bueno, aquí va a estar en la parte de arriba mi teléfono para que ante cualquier duda, WhatsApp, etcétera, puedas compartir o contactar conmigo. Y el taller del héroe va a empezar el día 2 de febrero. Estoy convocando, necesitamos un mínimo de 8 personas para poder iniciar el taller. Ya tengo por ahí algunos confirmados. Yo sé que es un tema que a veces nos cuesta trabajo y que sobre todo porque implica salirse de la zona de confort, salirse de lo establecido y de lo que ya creemos y romper con esos paradigmas a veces, nos han dicho que el tarot es de brujería, que el yoga es del diablo, que todas esas prácticas son para gente ignorante o gente supersticiosa. Pues, ¿qué creen? No es cierto. Son herramientas de conocimiento, son estructuras y, diría Jung, arquetipos que tienen que ver con mucho de lo que hay en nuestro interior,
cómo procesa la mente algunas cosas y con esas herramientas alternativas a la razón, que son la intuición, el pensamiento analógico, la creatividad, que a veces están ahí sometidas y que no tienen el mismo discurso de la lógica. Voy a seguir con estos temas a lo largo de cada jueves y bueno, ya me pasé del tiempo porque nada más eran como 5 minutos, pero bueno, espero que te interese, que te guste. Critícame, sugiéreme, cuestióname, lo que tú quieras, porque me interesa mucho de verdad compartir este recorrido y este camino contigo. Muchísimas gracias.